Bueno, continuamos entonces. Vamos a hablar ahorita un poquito de las fuentes de poder. Dale, porque si no, no vas a saber qué soy. A grande rasgo, voy a silenciar todos los micrófonos y después cuando quieran hablar, opinar, los activan, por favor. Profe, ¿Te manda? soy Fanny y estoy acá en casa de Perla. Ah, vale. Vale, gracias, Sí. Suami. Muy Bueno, amable. Bueno, entonces, pues vamos a continuar como decíamos. En el primer bloque, pues vimos todas las partes de manera general. Ahora vamos a empezar a detallar un poquito cada una de ellas, ¿sí? Vamos a hablar que la fuente de alimentación, pues recibe una corriente alterna y pues ya la transforma en corriente directa. Voy a dibujar algo acá. Vamos a ver. Permítame, es que no recuerdo. Bueno, vamos a hacer una cosa ahorita. Quiero activar el pizarrón, pero no me activa. Vamos a hacer una cosa ahorita. Bueno, aquí está, mejor. Vamos a ver. Bueno, hay dos tipos de corrientes. Está la corriente alterna y la corriente directa. Me están diciendo que no escuchan nada. Quiero que me confirmen los demás si sí escuchan para mandarle a audio a la compañera que mandó o compañero, no sé. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, profe. Vale, le voy a mandar un audio a la compañera, permítame. Que le dé volumen. Los demás compañeros sí escuchan la sesión. Por favor, trate la manera de darle volumen a su teléfono o pruebe con audífonos. Bueno, entonces continuamos. Hay dos tipos de corriente. La corriente alterna, que la podemos dividir en CA, y la corriente directa, o le podemos decir corriente continua. Qué feo se dibuja o se escribe con el mouse. Entonces, la corriente alterna, vamos a borrar esto de acá porque lo vamos a hacer más abajo. Y aquí tenemos la corriente continua o corriente directa. Está mejor, ¿verdad? Corriente alterna y corriente directa. Bueno, entonces, estas son dos tipos de corrientes. A ustedes les va a quedar de trabajo, pues ya investigar sobre esto y les voy a mandar las indicaciones que es lo que tienen que investigar. La corriente alterna, que es lo vamos a hacer gráficamente. Tenemos, vamos a hacer una gráfica, ¿sí? Y vamos a decir que este es positivo y este es negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué es la corriente alterna para verlo de manera gráfica? Nosotros, en la corriente alterna, nosotros recibimos una corriente que sube y que baja negativamente, ¿sí? Y normalmente la corriente alterna es la que llega a nuestras casas y tenemos un valor de 110 voltios, ¿sí? 110 voltios y abajo tenemos un valor de acá, vamos a ver, acá de menos 110 voltios. Entonces, ¿qué pasa con la corriente alterna y la corriente directa? Nosotros acá, nosotros recibimos en nuestra casa una corriente que va a entrar a 110 voltios, pero luego va a bajar a menos 110 voltios y este va a ser un cambio. Y
Este cambio lo va a realizar 60 veces por segundo, que serían 60 Hz. ¿Ya? Así se le llama a la unidad. Les pregunto y quiero que me cuenten, ¿ustedes alguna vez les ha agarrado la corriente eléctrica? ¿Qué es lo que han sentido cuando les ha agarrado? Si alguna vez se han, por así decirlo, electrocutado. ¿Qué es lo que han sentido? Coménteme, por favor. Necesito que participen, si no, no podemos avanzar. Jóvenes, ¿qué es lo que han sentido? Bueno, a mí, profe, a mí no me ha pasado eso. ¿Algún otro compañero, por favor? Sí, Marlene. Bien, cuando yo conecto mi enchufe del teléfono, lo pongo a cargar, sí, a veces me jale y duele la mano y como que si hubiera, así cuando uno a veces dice que siente hormigueo en la mano y cuesta que se quite, pesa. Muy bien, esa era la respuesta que yo quería escuchar. El hormigueo, ¿verdad? Es como un Ajá, hormigueo, como que si es cuando se le duerme a uno la pierna y se está despertando o el brazo. ajá, Ese sí, así hormigueo, pasa acá. ese hormigueo son esas 60 veces por segundo que cambia de positivo a negativo la corriente alterna, ¿verdad? Imagínense, en un segundo cambia 60 veces de positivo a negativo. Entonces, esa es la razón por la que sentimos el hormigueo. Ahora, esta es la corriente alterna y esta normalmente es peligrosa, ¿ya? Por lo mismo de que podemos llegar a electrocutarnos porque cambia de positivo a negativo. Y nosotros como somos un mayor porcentaje de agua de nuestro cuerpo, entonces el agua es un conductor, entonces podemos transmitir la corriente y nuestro cuerpo es un conductor. Entonces, por eso es que es peligrosa. Ahora, la corriente continua, la característica que tiene que esta es constante o corriente directa. ¿Qué significa? De que sabemos cuál es el positivo y cuál es el negativo, ¿sí? En este caso tenemos un positivo acá, ¿verdad? Y de este lado estaría el negativo. Entonces, ¿dónde vemos corriente alterna y dónde vemos corriente directa? El ejemplo de la corriente alterna es en las casas, en los enchufes, ¿sí? Ahí recibimos 110 o 220. Y la corriente continua la vemos en el ejemplo de las baterías, donde nosotros sabemos dónde está el positivo y el negativo. Una batería, si la conectamos al revés, pues no va a funcionar el equipo o lo podemos quemar o no va a encender, porque necesita saber dónde está el positivo y dónde está el negativo. Esta corriente es más segura, en teoría, ¿ya? Es más segura, entonces es más difícil de que nosotros nos electrocutemos. Nosotros podemos agarrar una batería del positivo y del negativo, ¿verdad? Y no, en teoría no, con la mano, ¿verdad? Y no vamos a sentir mayor cosa. Pero no sé si ustedes han hecho lo siguiente. Hay unas baterías que son se les llama de 9 voltios. Y estas baterías son cuadradas, ¿verdad? Que tienen, por ejemplo, un circulito acá y tienen un cuadradito. No sé si las han visto. Estas son baterías de 9 voltios. Y para probar si tiene corriente esta batería, ¿qué es lo que hacemos? Le ponemos la lengua aquí y sentimos que nos quema. Entonces, pero porque la lengua está humedecida y hacemos un corto entre el positivo y el negativo. No sé si lo han hecho alguno de ustedes. Yelemi, Marlene. ¿Qué manda?
¿Han hecho eso o no lo han hecho? Profe, no lo escuché. Profe, no lo escuché, disculpe. Si han ustedes puesto la lengua en este tipo de baterías, que son unas cuadradas de 9 voltios. Sí, se siente bien feo, como que si jalonean la lengua y como duele y cuesta que se quite la sensación de la lengua. Es para, bueno, dicen algunos que es para ver si tiene carga o no. Exacto, ¿verdad? Entonces, porque nuestra lengua tiene humedad, entonces transmite un poquito mejor la electricidad. En los dos casos, pues igual hay que tenerle respeto a la energía eléctrica, ¿sí? Podemos trabajar y vamos a trabajar con energía eléctrica, entonces los equipos funcionan con energía eléctrica, entonces debemos de tenerle respeto y seguir las medidas de seguridad. Entonces, ¿por qué estamos viendo estos dos conceptos? Porque la corriente alterna, ¿verdad? La recibe la fuente de poder. Internamente la transforma en corriente directa. La recibe 110 y la va a transformar en corriente directa. Recibe 110, pero va a transformarla en 12 voltios, en 5 voltios y en 3.3 voltios. 12 voltios positivo y negativo. Perdón, positivo y negativo. 5, no recuerdo los valores, si este es positivo y este es negativo. Y negativo y este solo positivo. Voy a corroborar eso, no recuerdo. Entonces va a transformar 110 voltios y los va a reducir. 110 voltios de corriente alterna, los va a transformar en corriente directa y los va a reducir a 12 voltios, a 5 voltios y a 3.3. Esto lo hace internamente la fuente de poder. Aquí enchufamos el cable que va de la pared de nuestra casa hacia el equipo. Y él automáticamente, ¿verdad? Por medio del proceso de los componentes internos que tiene, los transforma a corriente directa y por aquí es que sale. Vamos a ver diferentes componentes. Vamos a ver. Vamos a borrar todos los. Tenemos diferentes tipos de fuentes. Hay fuentes AT, fuentes ATX y fuentes ATX de 12 voltios, que son las que normalmente utilizamos, ¿sí? Está la EPS, que son fuentes de alimentación que normalmente se usan para servidores. Las AT ya están desapareciendo. Y las ATX de 12 voltios son las que normalmente vamos a encontrar. ¿Cómo las diferenciamos? Las AT tienen un botón para encender y apagar el... Voy a silenciar un poquito el micrófono. Mucha bulla. Profe, mucha bulla. Ahorita le voy a mutear su micrófono. Ahí está. Entonces, las AT tienen un botón para encender la fuente y las ATX no tienen botón, ¿verdad? No tienen botón la fuente, pero sí el equipo para encenderlo, ¿sí? Ahí vamos a ver. Y las fuentes de poder ya sacan los cables, si lo ven acá, ¿verdad? Entran 110 y luego ya salen los valores de 12, 3.3 y 5 por estos cables que van a dar a estos conectores. Estos conectores de acá. Estos conectores tienen diferentes formas. ¿Por qué? Porque así nos ayudan a conectarlos a donde corresponden. Es más fácil conectarlos, valga la redundancia, estos conectores a los dispositivos internos porque ya traen su forma para enchufarlos. Si yo quiero enchufar algo y no entra, entonces ese conector no es de ese, no es ahí, no va ahí, ¿sí? ¿Qué conectores tenemos? Tenemos conector de ranuras para 20 y 24 pines, que estos alimentan de corriente a la placa madre.
O sea, va conectado directamente a la placa madre. Entonces son conectores de 20 y 24 pines. Les recuerdo que si tienen alguna duda, me pueden interrumpir. Activan su micrófono y me preguntan, por favor. Tenemos también conectores SATA que alimentan de corriente eléctrica a los discos duros o también a las unidades de DVD o de CD. Y tenemos también conectores tipo Molex que alimentan también a discos duros o a unidades de CD y DVD. Puede ser que una unidad de DVD traiga para este conector y otra traiga para este. Pero la única función de todos estos conectores es para que funcionen con corriente, que reciban y transmitan la corriente eléctrica. Si no tiene energía eléctrica, no van a encender los aparatos, ¿sí? Tenemos conectores tipo BERT, que estos son para alimentar a los dispositivos como por ejemplo las lectoras de memorias. Tenemos estos conectores que son auxiliares de 4 y 8 pines, que estos alimentan también una área diferente de la placa madre para suministrar corriente eléctrica, por ejemplo, a el disipador de calor del procesador. Tenemos también conectores PCI Express de 4 y 8 pines que nos alimenta, por ejemplo, componentes internos para suministrar energía a tarjetas de video, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, tienen diferentes formas y este no va a entrar donde va este. Este no va a entrar donde va este, porque tienen diferentes formas. ¿Dudas con eso? No, profe, está todo claro. Muy bien, vamos bien. Bueno. Vamos bien. Aquí están los voltios, bueno, el voltaje, 3.3 voltios, 5 voltios, 12 voltios, en positivo o negativo. Les comento, ¿cómo sabemos cuando un cable es positivo y otro negativo? Normalmente, el cable negativo viene de color negro, ¿sí? Normalmente en las fuentes de poder. Entonces, vamos a ver también más adelante que podemos medir los valores de corriente con un aparato que se llama tester o voltímetro o multímetro. Y para medir si realmente tiene un valor de 12 voltios, yo debo de conectar una punta al negro y la otra punta a otro color, ya sea rojo, amarillo o celeste, ¿ya? Pero siempre debo de conectar el negro para que me dé un valor. El negro es el negativo, ¿ya? Vamos a ver. Bueno, no sé si tienen duda con respecto a lo de la corriente. A los tipos de corriente alterna y directa. Igual quiero que me comenten si vamos bien con esto. Vamos bien con respecto a la explicación, si se va entendiendo o no se va entendiendo. Quiero que me cuenten, por favor. Bien, profe, se le va entendiendo lo que está diciendo. Y se va comprendiendo lo que yo voy explicando. Sí. Vale. Como que estamos avanzando un poquito mejor, ¿verdad? Ajá. Vale. Esa es la idea. Que vayamos agarrando el ritmo ahorita de lo que vamos, de lo que ustedes ya leyeron y vamos explicando. Entonces, vamos a hablar de las placas base. Las placas base, ¿verdad? Son, digamos que, las placas donde van impresos los circuitos eléctricos. Estos circuitos eléctricos, si ven estas líneas, todas estas líneas, transmiten la corriente de un punto, ¿verdad? Hacia donde termina el otro punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí van
soldado los diferentes dispositivos electrónicos. No vamos a entrar a tanto detalle porque nosotros los dispositivos eléctricos normalmente no los cambiamos de una placa, ¿sí? Lo que cambiamos es la placa completa. Pero para entender, las placas tienen diferentes circuitos. Y este, como quien dice, es un cable, ¿sí? Que va de este punto hacia el otro. En vez de estar conectando un montón de cables, lo que se hizo fue hacer el diseño, ¿verdad? Para que este cable vaya impreso aquí. ¿Me voy explicando con eso? Sí, profe. Vale. Entonces, hay que tomar en consideración lo siguiente. Cuando nosotros trabajamos con las placas, ¿verdad? A veces desarmamos y de repente estamos quitando con el desarmador algún tornillo y si no lo ponemos bien, se puede sobar y puede topar con la placa. ¿Y qué puede pasar? Puedo pasar rayando esto y si lo corto, ya toda esta conexión de aquí para el otro lado ya no sirve. Ya no hay una continuidad de corriente. Entonces esto puede hacer de que la placa ya no funcione. Es como que si yo tuviera una extensión, ¿sí? Tengo una extensión donde voy a conectar al final un foco. Está encendido el foco y si yo vengo y corto el cable, entonces el foco se va a apagar. Entonces, el cuidado que tenemos que tener es a la hora de desarmar que no se nos sobe el desarmador y que pase lastimando algún circuito de estos. Vean cómo está configurada, ¿verdad? La placa madre. Las placas madre por lo regular traen los mismos elementos, solo que lo que cambia es la forma o la posición donde están. Por ejemplo, hay unas placas madre que tienen las ranuras para conectar la memoria RAM aquí, otras que lo traen aquí, otras que lo traen aquí, otras que lo traen aquí, ¿sí? Pero todas van a traer ranuras de memoria RAM, no importa en dónde las traiga, ¿sí? Y estas ranuras de memoria RAM, aquí es donde conectamos las memorias RAM. Aquí las ponemos. Son las bases donde van conectadas, ¿sí? Yo me imagino que más adelante viene explicado cómo conectarlo, ¿sí? Estos traen unos seguros que nosotros debemos de poner la memoria RAM y eso lo vamos a hacer en la práctica, no se preocupen, que nosotros presionamos y estos seguros agarran a la memoria. Si una memoria está mal puesta o las dos memorias están mal puestas, la máquina va a encender, pero no va a arrancar. ¿Qué significa? Que va a mostrar un montón de luces, ¿verdad? Pero no va a mostrar nada en la pantalla. No va a entrar al sistema operativo. Sí deben de estar bien colocadas las memorias RAM. Tienen también espacios donde conectamos los cables para que van al gabinete donde están los puertos USB en la parte de enfrente. Tiene conjuntos de chip donde está el puente norte y el puente sur, que son los que ayudan a administrar la transmisión de datos entre memoria RAM y, por ejemplo, y CPU y entre unidades de expansión y también al CPU. Tiene también un chip que se llama la BIOS y la UEFI, que este es bien importante y que todas las placas madres lo traen. Aquí está el programa que hace funcionar la placa madre. Este programa lo vamos a configurar, ¿sí? Este programa es independiente al sistema operativo. El sistema operativo es el Windows, ¿verdad? Por ejemplo. Tenemos también una sección de ranuras de expansión. ¿Cuáles son las ranuras de expansión? Donde dijimos que ponemos conectar diferentes placas. Tarjeta de red, tarjeta de video, tarjeta de sonido, entre otras. Y tenemos un socket, se le llama, a la base donde va conectado el procesador, que es el cerebro de la computadora, donde va conectado el CPU o procesador. Tenemos también las partes donde conectamos los cables de datos. Esto se llama SATA. Les quería comentar que, por ejemplo, el disco duro, la unidad de DVD,
se necesita que vayan conectados dos cables. Un cable, que es el que ya vimos, que es el que le va a dar corriente eléctrica y va a ayudar a que se encienda ese aparato. Y el otro cable que va a ser el que va a transmitir la información de ese dispositivo a la placa madre. Entonces, un disco duro tiene archivos. Yo le puedo conectar el cable de corriente tipo VERC. ¿Dónde estaba? Yo le puedo conectar el cable SATA o VERC, ¿verdad? Para que encienda el dispositivo, pero adicionalmente le voy a conectar otro cable que va a transmitir la información del disco duro hacia la placa madre. Y ese se va a conectar, ¿verdad? En este de acá. Este es más pequeño, pero transmite datos, no le da energía eléctrica. Tenemos la sección de los cables IDE, que también son cables que transmiten datos. ¿Qué datos? Todos los archivos que nosotros vamos a trabajar. Tenemos también conectores en las placas madres, que son los conectores donde, valga la redundancia, conectamos puertos USB. Son los que normalmente encontramos en la parte de enfrente de nuestros equipos. Ya solo nos quedan 10 minutos, jóvenes, de la sesión para que se corte. ¿Y vamos bien ahí? Sí, profe, va todo bien. Gracias. También tenemos, esta es la gráfica de cómo están interconectadas todas las cosas en la placa madre. Tenemos, dijimos, nuestro CPU, ¿verdad? Y tenemos un chip que es el que les había mostrado acá, uno de estos, ¿verdad? Puede ser otro que esté por acá, si no está mal este. Estos chips, uno de estos chips es el puente norte. ¿Y qué es el puente norte? Esto es bien importante que lo entendamos, jóvenes, porque esto es algo que pregunta Cisco en los exámenes. Ya verás que yo quedé enseñarles cómo hacer un examen. Mejor les voy a grabar un video y se los voy a mandar. Bueno, entonces el puente norte, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace un puente? Une un lugar con otro, ¿sí? Yo creo un puente en un río para unir un lado con otro. Y esta es la función de este puente, de estos puentes. El puente norte une a todos los dispositivos de la placa madre que son muy rápidos, que es el CPU, la memoria RAM y las ranuras de adaptadores PCI Express. Por ejemplo, una tarjeta gráfica, una tarjeta de video. Entonces, ¿qué es lo que va a transmitir? Va a transmitir información. Permítanme un momentito, jóvenes. Perdón, reanudamos. Pues lo que les iba diciendo es que está transmitiendo, ¿qué es lo que va a transmitir de un lugar a otro? Recuérdense que todo va a pasar por, todo va a pasar por el CPU. ¿Y qué va a pasar? Toda la información. Todos esos ceros y unos tienen que llegar al CPU. ¿Y quién los va a conectar? Bueno, ¿quién va a mandar esta información de la memoria RAM hacia el CPU? Pues el puente norte. CPU, memoria RAM y tarjetas gráficas son muy rápidas. Ahora, el puente sur se encarga de transmitir la información de los dispositivos que son más lentos. ¿Cuáles son los dispositivos más lentos? El disco duro y las ranuras de PCI como una tarjeta de red, entre otras cosas. Tenemos también los dispositivos, el teclado, ¿verdad? También cuando yo le doy enter o escribo, esta información
pasa por el puente norte y la envía hacia el CPU. Y la BIOS y la UEFI están conectados al puente sur. Puente norte conecta a los dispositivos que son más rápidos y puente sur conecta a los dispositivos que son más lentos. ¿Dudas con eso? ¿Dudas con eso, jóvenes? Jóvenes. No, No, profe. profe, ahí vamos entendiendo todo. Vaya, gracias. Ya solo nos quedan 5 minutos. Voy a tratar de avanzar. Y nos quedaríamos solo con CPU. ¿Qué es el CPU? Dijimos, es el cerebro de la computadora. Esta es una de las partes más importantes de la computadora. El CPU normalmente lo venden o debe ser compatible con la tarjeta madre, ¿sí? Nosotros intercambiamos piezas de las computadoras, pero si nosotros vamos a cambiar el CPU, tendríamos que cambiar, regularmente se cambia también la tarjeta madre. Entonces es como que si compráramos máquina nueva, ¿sí? El CPU, esta pieza es bien cara, es una de las cosas más caras de la computadora. Es pequeña, pero esto es lo que hace que la máquina sea rápida o lenta. También le ayuda la memoria RAM. Dos cosas que hacen que la máquina sea rápida o lenta es la velocidad del procesador y la cantidad de memoria RAM que tenga, ¿sí? He escuchado que muchas veces el cliente me dice, mire, mi computadora está lenta porque ya tiene muchos archivos. Lo que el cliente me está diciendo es un error, ¿sí? Puedo tener muchos archivos en el disco duro, pero eso no hace que la máquina sea lenta. ¿Me voy explicando? Sí, profe. Y los procesadores se miden por medio de hercios también. Esos son velocidades. Por ejemplo, yo puedo tener un Core i3 de 2.0 hercios o gigahercios, ¿sí? Que determinan la velocidad en que va a trabajar el procesador. Y vamos a entrar más a detalle más adelante. Los procesadores deben de tener un sistema de refrigeración. Los procesadores, como están trabajando a gran velocidad, se calientan mucho. Y para que no se quemen, tienen unos sistemas que se llaman disipadores térmicos o disipadores de calor. ¿Y qué es lo que hacen? Es hacer contacto o estar pegado en el procesador. Por ejemplo, aquí podría estar el procesador y esto va a topar al procesador y lo que va a hacer es que el calor que está aquí se va a ir hacia acá. Entonces, aquí circula aire y entonces esto va a permitir de que se mantenga tibio y no caliente, ¿sí? Entre el disipador y el procesador también agregamos un elemento que se llama pasta térmica, que es como que si fuera una pasta de dientes. Y la función de la pasta térmica es que transmita el calor de forma eficiente entre el procesador y el disipador térmico. Y regularmente los disipadores térmicos vienen agregados ventiladores, que lo que hacen es que circule el aire y enfríe eh, el disipador térmico. ¿Dudas con eso? ¿Dudas, jóvenes? No, profe. Vale. Lo vamos a dejar entonces aquí. Ahora les voy a platicar, digamos, sobre la tarea que hay que realizar. Miren, no sé cómo vieron la clase de hoy. ¿Qué les pareció? Necesito que me conecten, que me comenten. Ya solo nos quedan 2 minutos. Por favor, rapidito, sin miedo. Perla. Estuvo bien, profe, sí se comprende bien. ¿Quién más, por favor? Yo siento, ¿verdad? Que sí vamos un poco entendiendo las cosas que usted dice. Ya. ¿Sí lograron determinar de ver el capítulo 1 o no?
Porque esta semana se les dejó de tarea. Sí, profe, yo sí lo terminé todo de leer el capítulo 1. Me imagino que habían dudas. Sí, me surgieron varias dudas, pero ahí les fui aclarando poco a poco y leía y volví a leer y algunas pues y mejor investigué qué significaba, porque como a veces vienen abreviaturas que uno no entiende, Ujú, ujú. mejor investigué y a poco fui aclarando mis dudas. Y con la Y explicación ahí de todo hoy bien. se le solucionaron algunas dudas. Sí, se me solucionaron bastantes de unidades de la energía, pues lo que usted nos dijo ahora, como ahí venía un poquito más complicado de entender, pero con lo que ya explicó ahora, pues ya se aclararon bastantes dudas, porque ahí solo explicaba los voltios y todo eso, pero ya con lo que usted nos dijo ahora, pues ya. Miren, ya se va a cortar. Cualquier cosa Sí. vamos a platicar en el WhatsApp. Deme un Vaya, profe. tiempo. Yo en el transcurso de hoy les voy a enviar la